Ya, perfecto. Entonces, hoy día debemos ver la sesión 5 antes de empezar las tareas de la sesión 4. Bueno, vamos a ver el cronograma, ¿sí? El cronograma, en este caso, bueno, ya que estás, Brian, vamos a revisar un ratito tu cronograma y luego las otras, la otra información adicional eh, bueno, que se sugirió que leas, ¿no? Nos compartes ese cronograma, por favor. El, 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 el Gantt, ¿cierto? O el Gantt, sí, correcto. Observar. Sí, sí se observa. Ya, listo. Bueno, este es el diagrama de Gantt que he venido desarrollando en base al EDT también que me he ido guiando de todas las actividades que tengo. He logrado ya establecer cada subactividad dentro de las principales y, bueno, definir ya los tiempos necesarios para elaborar. En este caso, pensé que, bueno, al inicio en el primer borrador que hice, eh, ya estaba todo planteado de la fase de planificación del proyecto, pero me di cuenta que aún falta. Recién estamos en la parte del cronograma, así que esa es la actividad sí, que había definido como la tercera actividad. Y en este caso estoy abarcando desde hace 2 días y hasta el día de hoy, que es cuando se adelantó la clase normal. Y como ya lo tengo completo, pues ya está en estado completo. Y ahí solo tengo estimar presupuesto y consumo de cloud y las demás tareas de la primera fase. Bueno, así he ido junto con más puntos del EDT, que en este caso es análisis de requerimientos, diseño de la arquitectura y configuración del ecosistema cloud, implementación de datos ya en la plataforma de Databricks y por último el despliegue y la automatización, ¿no? He tomado ya sacando cuentas desde que empezamos el curso, la segunda semana, ya desde el día 12 de diciembre, porque empezamos el 5, y le Ya, he puesto prácticamente hasta el 9 de febrero todo el tema de las actividades, y bueno, aquí es cómo está elaborado. ya, perfecto. ¿Cuándo acaba, según el plan? 9 de febrero. Ah, pero lo bueno es que lo tienes ya detallado, entonces es bien difícil que se te escape alguna actividad. Y es más, si por ahí aparece una nueva, la incluyes y ya, lo tienes mapeado. Sí. Es lo Inclusive bueno, había Stephanie. el tema este del responsable. Como yo estoy haciendo el proyecto prácticamente, Claro. no sé si podría englobarlo en uno solo o lo dejaría así también para que haya más o menos una guía. No, está bien que tú seas el responsable, normal. Entonces lo Sí. englobaría un solo cuadro, lo uno, Ah, eso ya. pondré. Em, O lo dejo así no, lo para que ideal sería pases. que esté replicado, no, no importa que pues solamente tú Que lo sea. veas nomás. Sí, 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 sí. Sí, le deje todos los registros estén. Entonces. Y bueno, ese es el tema del diagrama de Gantt. Perfecto. Ya, ya acá. Bueno, ya tienes tu planificado entonces. Ya, pues, ahí. Gracias. Listo. Gracias. Entonces, lo que hoy debemos ver es el gestión de riesgos. Bueno, valor ganado lo había puesto como tema planteado, pero no lo vamos a ver esta sesión, lo vamos a ver sino en la siguiente. ¿Ya? Y bueno, algunos dominios también. Hemos ido viendo dominios de personas, más que todo como para reforzar. Un ratito.
Ya, gracias. Entonces, bueno, vamos a gestión de riesgos, dominio de personas y, bueno, algunas herramientas también como para reforzar este concepto, estos conceptos. Siempre hemos visto este mapa, pero lo que me faltaba como que recalcar es qué dominios que estábamos revisando, ¿no? Por ejemplo, para esta sesión debemos ver el dominio de equipos, ¿no? De hecho, después de la clasificación, o sea, después de del tener como detalle los dominios, estos dominios se desprenden en tareas que les había mencionado que están en el eco, ¿sí? Entonces, el eco contiene en total 14 tareas de personas, 17 de procesos y 4 de entorno de negocio, que se vinculan directamente con nuestros 8 dominios, ¿sí? Por ejemplo, el dominio equipo tiene tareas que están dentro de personas, ¿no? Y así. Pues, voy a armar sino un mapa para que puedan tener también un, un entendimiento de esta vinculación. ¿Qué dominio pertenece a cada tarea? Es importante también recalcar o recordar este concepto del triángulo de talento del PMI, que siempre lo he tratado de reforzar en sesión tras sesión, y los ejes que refuerzan, ¿no? Trabajo, vías de poder y conocimiento de negocio. En este caso vamos a ver dentro de maneras de trabajo, gestión de riesgos y en Power Skills, inteligencia emocional. Asimismo, dentro de las áreas de conocimiento detalladas en el PMI local, la sexta edición, vamos a ver el día de hoy más detalle de lo que es la gestión de los riesgos. Para hablar de lo que es la gestión de riesgos, debemos tener en consideración eh, qué es un riesgo, ¿no? Entonces, un ratito que voy a tener mi cargador, ¿no? Ya, gracias. Entonces, estábamos hablando acerca de la gestión de los riesgos y algunos conceptos que debemos ver o tener en consideración. Lo primero, ¿qué es un riesgo? Y esta definición parte de, ya, del ECO. El ECO en el detalle del ECO se explica lo que es un riesgo, ¿no? El riesgo es un evento que puede tener un efecto positivo o negativo. Al tener un efecto positivo se convierte en una oportunidad y al tener un efecto negativo se convierte en una amenaza, ¿sí? La gestión de los riesgos se debe abordar de manera proactiva, seca y constante a lo largo del proyecto para reducir el potencial de amenazas no gestionadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la gestión de riesgos debe ser un proceso constante. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando en algún momento participé en un proyecto de implementación de un ERP Cloud, teníamos reuniones semanales para compartir el avance del proyecto ante el cliente. Y dentro del resumen siempre se consideraba la gestión de riesgos. Y sobre todo si había una mitigación o si es que había un nuevo riesgo, ¿no? Entonces, este ejemplo lo comento porque, como bien dice la parte teórica, también se complementa con la práctica. Entonces, aquí nos habla de esta manera proactiva y constante de abordar los riesgos, ¿no? A lo largo del proyecto y para reducir el potencial de amenazas no gestionadas. Eso es lo principal, ¿no? Que los riesgos
se puedan mitigar a tiempo. Luego nos dice, ¿qué rol ocupa el director de proyecto? El director de proyecto, nos dice, debe ser coherente y luego también, independientemente del método que se adopte, este se debe aplicar sistemáticamente en todo el proyecto. Ahora, cuando dice sea coherente, se refiere a que pues debe tener un sustento, ¿no? Un sustento de por medio, porque se toma una acción con los riesgos. Más adelante vamos a ver qué acciones se pueden tomar con los riesgos para que puedan, eh, para que finalmente se continúe con el proyecto, ¿no? Entonces, luego nos habla acerca de, claro, independientemente del método que se adopte, se debe aplicar en todo el proyecto. Eh, Vamos con la siguiente parte, la siguiente lámina, plan de gestión de riesgos. ¿Qué es el plan de gestión de riesgos? Es un componente del plan para la dirección de proyectos o programas o portafolios, o sea, es parte de un plan mayor, ¿no? Y nos dice que describe cómo se estructuraron y llevarán a cabo las actividades de la gestión de riesgos. ¿Sí? Entonces, una vez que se tiene todo el mapeo de gestión de riesgos, la idea es que se pueda llevar a cabo un plan para eh, tomar acciones, básicamente, sobre los riesgos, ¿no? Y entonces ese plan de gestión de riesgos es parte bueno, es parte de un plan mayor, ¿no? Como para la dirección de proyectos. De ahí su importancia también, para tener vinculación directa con el plan, con ese plan mencionado. Ahora, ¿qué es qué elementos tiene este plan de gestión de riesgos o qué componentes tiene? Pues, ya. A ver, primero nos dice estrategia ante el riesgo. Quiero ver si aquí tengo acá una información complementaria. Denme un ratito. Ah, ya. No. Lo que tenía el resumen de los componentes del plan. Igual puede mencionar algo acerca de cada uno de estos componentes. Cuando se habla acerca de la estrategia ante el riesgo, se refiere a la descripción del enfoque de la gestión de los riesgos para el proyecto. Es decir, qué enfoque se va a tomar, ¿no? Qué planificación se va a realizar. Luego tenemos la metodología, ¿no? Y que viene a hacer una descripción o describe y define qué herramientas, enfoques y fuentes de datos específicos se utilizarán para realizar la gestión de riesgos de un proyecto. ¿Sí? Entonces, bueno, la metodología viene a ser de qué manera se va a trabajar, básicamente, ¿no? Y aquí en la definición se menciona acerca de herramientas, enfoques, fuentes de datos, etc. Luego tenemos roles y responsabilidades. Y en este caso, con roles y responsabilidades se define a los miembros del equipo de liderazgo, apoyo y gestión de los riesgos para cada tipo de acción en el plan de gestión de los riesgos. Es decir, con roles y responsabilidades se tienen mapeados los integrantes o en que van a participar en esta etapa de gestión de riesgos. Luego tenemos financiamiento. Sí, acá está. Ahorita creo que alguien va a entrar. Bien. Cuando se habla acerca del componente
financiamiento, bueno, se habla acerca de que incluye información sobre presupuestos que estima e identifica los fondos de riesgo que se deben incluir en la línea de base de costos y cómo se estimarán las reservas de contingencia y pensión y gestión. Entonces, con financiamiento, la idea es mapear este frente de todo relacionado pues, a la parte presupuestal, todo lo relacionado a la parte monetaria, ¿no? Incluso considerando las reservas de contingencia y gestión. No recuerdo si este concepto lo vimos, pero las reservas de contingencia vienen a ser reservas mapeadas para un escenario en el que cuando haya un riesgo materializado que se haya mapeado en su momento, mientras que las de gestión son para emergencias, cuando algo no se ha mapeado. La diferencia entre las reservas de contingencia y gestión. Bien, entonces, a ver, luego tenemos, hablamos financiamiento, vamos a hablar un momento. Cuando se refiere a categorías de riesgo, en- nos referimos, en este caso, para que se puedan utilizar para agrupar posibles causas de riesgo, ¿sí? Una estructura de desglose del riesgo documenta las fuentes de peligro de un proyecto que pueden surgir de un ejercicio de identificación de riesgos. Entonces va a servir, lo de las categorías de riesgo va a servir para evaluar posibles causas. Luego, ¿qué más tenemos? Apetito de los interesados al riesgo. En este caso, se identifica la cantidad del riesgo que es aceptable para los interesados. En- ya, hay un tema a considerar acá. Eh, los umbrales, es decir, los valores mínimos, máximos, se considerarán en el momento de determinar la probabilidad e impacto de los riesgos. ¿Ya? Luego tenemos probabilidad e impacto de los riesgos y formato de informes. ¿Por qué está resaltado probabilidad de impacto de los riesgos? Porque vamos a ver algunos ejemplos de ello, ¿sí? En la parte de la definición de probabilidad de inglés e impacto de los riesgos, se asocia un tema de definir los niveles de probabilidad de impacto para el proyecto, utilizando términos como muy poco probable a casi seguro. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente lámina. Y en este caso tenemos una herramienta llamada matriz de probabilidad de impacto. ¿Qué es esto? Vamos a la definición. Es un cuadro que vincula la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre los objetivos del proyecto, en caso de que ocurra dicho riesgo. Y la matriz combina las escalas de probabilidad, con probabilidad de abajo hacia arriba, e impacto, que está de la izquierda a la derecha, para priorizar e identificar los riesgos que probablemente requerirán un análisis más profundo.
Entonces, ¿qué tenemos acá? En la imagen tenemos un espejo, por así decirlo. Acá la línea divisora, el eje Y, y bueno, vemos que los valores se repiten a la izquierda y a la derecha. Entonces, a ver, ahí no me acuerdo si en la sesión anterior vimos la matriz de probabilidad de impacto, pero que no, ¿no? Se me adelanté. Lo hubiera devuelto. Ah, ya. Creo que no vimos un ejemplo, pero hoy día vamos a ver un ejemplo de esa matriz, ¿sí? Entonces, repito el tema de los ejes, está en medio, y aquí a la derecha va aumentando, eh, dependiendo de los cruces, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice esto acá? Ese 0,08, que está en la fila de abajo, en la primera columna, ¿no? Nos dice que en impacto es muy alto, pero en probabilidad es muy bajo. Entonces, en base a una valorización, que es lo que vamos a revisar más adelante, se colocó este puntaje 0,08. Y eh, hay algunos que sí están como que pintados, ¿no? En este caso fueron los cuadraditos del medio. Hay otras soluciones que no siempre es así, pero bueno, es parte del ejercicio. Entonces, a ver, ¿y qué nos dice la definición? La definición no la leímos todavía, ¿no? ¿O sí? Ah, no, no. Miento, ya lo leímos la definición, claro. Entonces, de la definición, pues se desprende el tema de la probabilidad y el impacto, ¿no? Entonces, eh, a ver, vamos a ver la siguiente lámina. Ahora, ¿qué tipo de respuestas al riesgo se toman? Usualmente son cuatro, ¿ya? Por ahí puede aparecer una más o de repente algunas variaciones dependiendo de qué contenido revisamos. Por ejemplo, para este caso, estamos viendo, nos habla acerca de cuatro respuestas al riesgo. Eh, la documentación técnica me parece que muestra cinco, ¿ya? Pero igual la idea es eh, revisar estas cuatro respuestas. Entonces tenemos, dice, aceptar el riesgo y controlar. Entonces, aceptar. En este caso la palabra es aceptar. En este caso, primero en bullets. Luego, después de aceptar, tenemos, bueno, y esto, claro, también tiene que estar alineado eh, claro, todos el equipo en sí, luego los stakeholders tienen que ser alineados también con sobre todas estas autorizaciones, ¿sí? Y qué acciones se toman. Luego tenemos lo que es eliminar el riesgo. Luego tenemos transferir el riesgo. Y en la parte, luego el tema de la implementación de acciones. Eh,
Bien, entonces hablamos sobre los cuatro riesgos, ¿no? Aceptar, eliminar, transferir e implementar. Opciones que esto está también asociado a... Ah, acá está. Ya, listo. Entonces, un complemento a estas respuestas al riesgo, las que se han mencionado, ¿no? A ver, por ejemplo, hablamos de, y mencionaba, ¿no? Que en el en el ECO, que está muy vinculado a la versión 7, se tiene un examen y este va a cambiar. Pero bueno, a ver, yendo hacia el contenido del lámina, eh, a ver, tenemos escalar. En el ECO se menciona escalar, ¿no? Pero no es algo. Usualmente son cuatro. Un partido, por favor, me están. Denme un minuto, por favor, ¿ya? Bien, volví. Gracias. Entonces, estaba mencionando acerca de eh, bueno, ya habiendo visto estas respuestas ante el riesgo, aceptar, eliminar, transferir, y bueno, el tema de implementar acciones para disminuir la probabilidad del riesgo, que esto es mitigar, en resumen, ¿sí? ¿No? Mitigar, no sé. Aceptar, eliminar, transferir y mitigar son las cuatro opciones que usualmente se toman para poder eh, plantear acciones de cara de cara a la gestión de riesgos. Evitar, bueno, acá está, aceptar el riesgo, está muy asociado a reconocer un riesgo y no tomar ninguna medida hasta que se produzca. La aceptación puede ser una estrategia pasiva o activa. Un ejemplo de aceptación pasiva sería simplemente reconocer y documentar los riesgos. Luego, el equipo de gestión de riesgos puede revisar periódicamente la amenaza y determinar qué medidas tomar, si corresponde, claro, a medida que se producen los riesgos.
Una estrategia de aceptación activa común implica crear una reserva para contingencia con cantidades de tiempo, dinero o recursos para abordar el riesgo en caso de que ocurra. En este caso, eso es aceptar. Para la parte de eliminar, eliminar o evitar en todo caso, nos dice, es cambiar el plan para la dirección de proyectos con el fin de eliminar el riesgo por completo, extendiendo el cronograma, cambiando la estrategia, aumentando el financiamiento o disminuyendo el alcance. Luego teníamos lo que es transferir, y en transferir se habla acerca de transferir el impacto y la propiedad del riesgo a un tercero y pagar una prima a la parte que asume la responsabilidad. Y esto se puede hacer con seguros, con bonos de desempeño, declaraciones, garantías, contratos o acuerdos, ¿no? Y un ejemplo de cuándo es posible que desee transferir un riesgo es cuando se tiene poca experiencia interna realizando un tipo de trabajo específico en un proyecto. Bien. Luego teníamos esto sobre transferir y el otro de implementar acciones o mitigar, ¿no? Es tomar medidas para reducir la probabilidad de que ocurra el riesgo o disminuir su impacto. Es un complemento a lo que está propuesto acá, en lo que probablemente también ya hayan visto. Igual que consultan me lo hacen saber. Vamos a ver este video. Vamos a ver si funciona. Voy a volver a compartir pantalla para que se pueda escuchar. Bueno, Confirman si escuchan el video, por favor. vamos a ver los análisis cualitativos de los Sí, riesgos. todo bien. Ya, Estos se perfecto. Vamos a ver definen este como video. los procesos de priorizar los riesgos individuales del proyecto para el análisis o sus acciones posteriores, evaluando la probabilidad e impacto de dichos riesgos, esto según el PMBOK del 2016. Estos analizan la severidad del riesgo en probabilidad de ocurrencia, valor del riesgo y urgencia de respuesta. Alguno de sus beneficios claves es que concentra los esfuerzos en los riesgos de alta prioridad. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto, evalúa la prioridad de los riesgos individuales del proyecto que hayan sido identificados usando su probabilidad de ocurrencia, así como también ayuda a clasificar la evaluación de la importancia de cada riesgo para el proyecto y genera una evaluación de la calidad de la información disponible sobre los riesgos individuales de cada proyecto. El proceso de evaluación de análisis cualitativo de riesgo contempla entradas, herramientas y técnicas y salidas. Entre las entradas está el plan de dirección del proyecto, los documentos del proyecto, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Dentro de las herramientas y técnicas tenemos el juicio de expertos, recopilación de datos, su análisis, habilidades interpersonales y del equipo relacionados con el tema, categorización de los riesgos, representación de datos y reuniones. Y como salida de este proceso de evaluación, tenemos actualizaciones a los documentos de los proyectos. En cuanto a herramientas para el análisis cualitativo de riesgos, bueno, tenemos la matriz de probabilidad de impacto. Es una herramienta que permite establecer prioridades a la hora de mitigar posibles riesgos e implementar soluciones ante acontecimientos que pueden ocurrir en una empresa o en un proyecto. Elementos de la MPI, que son las oportunidades y las amenazas, probabilidades muy alta, alta,
mediana, baja o muy baja. También los impactos, sean positivos o negativos, y los criterios de evaluación. En cuanto a resultados, se obtiene causa de cada riesgo, se analizan los riesgos que requieren respuestas a corto plazo, identifica riesgos de baja prioridad y se realiza un seguimiento a los riesgos amenazantes. Para mirar un caso específico de la matriz de probabilidad de impacto, tenemos como ejemplo el proyecto de implementación de paneles solares para la Cámara de Comercio de Caña de Norte de Santander. Y como les decían anteriormente, es importante identificar los tipos de riesgos que tenemos en este proyecto. Para este caso, tenemos riesgos negativos como riesgos positivos, dentro de los cuales tenemos, dentro de este proyecto, los identificamos y los clasificamos de acuerdo a la probabilidad de impacto. Entonces, en este orden de ideas, hicimos se identificaron 6 casos negativos en donde pues se podría presentar pérdida en cuanto al tema de incendios, podría presentar problemáticas o fallas al momento de la instalación, afectar considerablemente el costo, la duración del proyecto, la infraestructura en donde va a ser organizado o donde va a ser implementado, y adicionalmente también específicamente con el mantenimiento, en el cual podría incrementarse también el costo y la duración del mismo, de la implementación. Pero pues también en este caso tenemos proyectos positivos, en los cuales pues obviamente miramos que contribuye a temas de medio ambiente, disminución del CO2, podría mejorar el nivel de conocimiento de las personas hacia el tema de la implementación de los paneles solares, genera un ahorro en recursos en cuanto al funcionamiento, y también pues podría ocasionar que dentro de la región en donde se va a implementar este proyecto se cree un tema de conciencia ambiental, y pues esto puede ayudar a mejorar también la situación en el tema energético, ya que es una población que pues constantemente tiene bajones o altos niveles de luz, y puede pues dañar efectivamente electrodomésticos, o el servicio no es estable. Dentro de estos también encontramos las probabilidades en las cuales los catalogamos como ocasional, remoto, probable, muy probable, y adicionalmente el impacto que tendría cada riesgo dentro de la matriz de probabilidad de impacto que vamos a ver a continuación. ¿Por qué tu ex compañera de clase está siempre viajando por el mundo y tú sigues llegando justo a fin de mes? Sí, efectivamente, para la elaboración de esta matriz, procedimos inicialmente a identificar los riesgos en 2 grandes ámbitos. Por un lado, los riesgos orientados hacia las amenazas y los riesgos orientados hacia las oportunidades. Cuantificamos los riesgos en cada uno de estos ámbitos y los distribuimos de acuerdo a su probabilidad y a su impacto. Entonces, ese fue el primer paso que realizamos para la elaboración de la matriz de probabilidad. Posteriormente a ello, identificamos y cuantificamos cuántos riesgos estaban relacionados en cada uno de estos ámbitos, ya sea en el nivel, en la categoría de bajo, moderado, alto o extremo. Ya teniendo esta información, procedimos a hacer un cálculo en cuanto a identificar la probabilidad de impacto de estos riesgos. ¿Cómo lo elaboramos? Teniendo ya identificados su ubicación dentro de la matriz, procedimos a hacer un cálculo en cuanto a la probabilidad por el impacto, por la cantidad de riesgos que estaban identificados tanto en amenazas como en oportunidades, y de esta manera pudimos identificar cómo se estaba comportando la matriz y los riesgos en cuanto a lo que la matriz estaba solicitando. Las principales conclusiones que logramos detectar fue que en cuanto a las amenazas para este proyecto, los riesgos se estaban concentrando principalmente en la categoría de moderado y en la categoría de alto. Sin embargo, para el tema de las oportunidades, los riesgos presentaron un comportamiento extremo, o sea, muy positivo para el proyecto en cuanto a sus beneficios, y también
una desagregación o una manera como se distribuyeron en el tema del alto, moderado y bajo. Es muy importante determinar que este proyecto fue detectado como un proyecto con una con un alto riesgo de oportunidades y positivos. Y básicamente esa es mi parte. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces, a ver, algunos detalles del ejemplo que hemos visto en el video. La idea era que puedan ver finalmente la clasificación en base a un ejemplo. No han sido muy claros en cómo se llegan a los números, pero el llegar a los números me refiero por cada riesgo, ¿no? Y cómo es que se coloca en la matriz. Voy a proyectar la vuelta para, para explicar esa parte. Ya. Entonces, lo que vimos en el ejemplo, en el video, fue que ya se había colocado el riesgo en la matriz, ¿no? Pero hay un paso importante que es indicar cómo es que llegamos a ese número, para de acuerdo a ese número colocarlo en la matriz, ¿no? Entonces, para eso hay que tener en cuenta los ejes. Por ejemplo, aquí tenemos en lo que es la probabilidad, en el eje Y tenemos estas escalas, ¿no? De muy baja, baja, mediana, alta y muy alta. Y con esto es que se cuantifica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos y en la parte inferior tenemos el impacto, ¿no? Muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto. Entonces, cada uno de estos valores que están en esta tabla, cada uno es 0.01, 0.01, 0.02, 0.04 y 0.08, viene a ser resultado de la multiplicación del valor de la probabilidad por el valor del impacto, ¿ya? Por ejemplo, este 0.08 es el valor muy alto, 0.8, por la probabilidad muy baja, 0.1. La multiplicación nos da 0.08. Y así, la multiplicación de cada uno de estos valores da el resultado que estamos viendo en los cuadrantes. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esos resultados que se van colocando en la matriz. Y claro, teniendo en cuenta pues, a qué probabilidad de impacto pertenecen. Ya, entonces solo quería complementar con esta parte y para que puedan ir a la siguiente tarea. Vamos al video. Uy, y ahora sí. Vamos a aprovechar estos minutos para que puedan elaborar la matriz de probabilidad de impacto de sus proyectos. Entonces les voy a compartir el link de la plantilla que pueden usar. Y ahí van a ir colocando los riesgos que detecten de sus proyectos y la probabilidad de impacto. Y con eso luego vamos a ir colocando la matriz. ¿Dónde estás? Acá. Entonces les pasé por el chat una plantilla de matriz de riesgos para que puedan tomarla y en base a ello colocar los riesgos de sus proyectos que detecten. Teniendo en consideración que bajo la definición del PMI puede ser una amenaza o oportunidad en un futuro. Piensen en eso. Y hemos visto ya algunos ejemplos, sobre todo en el video.
Pero ya acá, no, acá no se habla acerca de la agenda, no es tan tradicional. Bien, eso es, entonces, tómense 15 minutos para completar la plantilla y lo revisamos. Sí. Igual, estoy acá para cualquier consulta. Haciendo una consulta. Sí, dime, Brian. Respecto al tema de los riesgos en el, bueno, en el proyecto que estoy realizando, hay que tener en cuenta que es los riesgos durante la elaboración del proyecto o durante ya en este caso, el funcionamiento en total, o puede aplicar a ambos. Durante la elaboración, porque estamos en la etapa sería en la etapa de ejecución en tu caso. Como por ejemplo pérdida de datos, etcétera. ¿El cual? O podría ser la pérdida de datos, Claro. es una mala Eh, configuración. sí, tal cual, sí. Cualquier, o sea, sí, 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 está bien. Plantea esas alternativas y las vamos revisando igual durante la sesión. Está Perfecto.
Bien, vamos a continuar. Ya pasaron los 15 minutos. La idea es ir viendo el avance de la matriz que han elaborado y no hay problema si es que pues por ahí faltó algo, se lo completan luego. Pero a ver, veamos el avance de lo que han realizado. No sé quién quisiera compartir primero. Brian, José. Yo comparto. Ya, perfecto. Ya listo. Estos son los riesgos que he podido identificar tanto dentro, bueno, ya en la ejecución o en la, por así decirlo, previa o configuración de todo el entorno, ¿no? La primera, bueno, la caída regional en infraestructura cloud. Lo he puesto como una probabilidad baja, pero el impacto de gravedad sí es muy alto. No sé si han visto las noticias el año pasado de la caída de los diversos proveedores cloud. Primero fue AWS, luego fue Azure en 2 oportunidades y obviamente eso dejó a medio Internet hacia la deriva, porque prácticamente todo Internet ya está soportado sobre 2, 3 proveedores cloud. Y eso sí es un riesgo de nivel importante que hay que tener muy en cuenta. Pero obviamente la probabilidad es muy baja, porque obviamente estas caídas se han dado a lo largo, después de muchos años de funcionamiento que tienen estos gigantes de la nube. Por otro lado, el otro riesgo que pueden encontrar es el agotamiento de los créditos. Es decir, por ejemplo, en AWS se maneja todo el tema de la facturación con una tarjeta de crédito. Pero inicialmente te dan créditos gratuitos para que los utilices completando ciertas tareas, ¿no? Y el otro es en Fivetran, también te da un plan gratuito por 2 semanas para que lo utilices, pero obviamente al pasar esas 2 semanas y al agotar el crédito en AWS, pues obviamente va a afectar en todo el flujo del proyecto, ¿no? Por eso es que la probabilidad es un 4 y la gravedad también lo he puesto de un 4, es decir, muy alto y alto. Y el nivel de riesgo sí es muy grave, obviamente porque si ambos fallan, el flujo ya no se va a dar. Falla en la autenticación de tokens. En este caso es sobre todo en el acceso de Fivetran al tema de Databricks, porque para acceder a Databricks necesitamos un Personal Access Token. Y bueno, esta probabilidad le he puesto como un 3 y la gravedad de impacto como un 4, ¿no? Dando resultado a un nivel de riesgo importante. La inconsistencia de datos, pues que también es un tema de que estos tipos de proyectos, ya sean ETLs o LTs, tienen una gran probabilidad de que ocurran y la gravedad de impacto sí es muy, muy, muy fuerte. Bueno, la configuración incorrecta de los privilegios. Esto orientado ya al Unity Catalog, o sea, la herramienta interna que maneja Databricks, y con una probabilidad con una gravedad de impacto también del 5, porque obviamente no cualquiera va a poder acceder a los datos sensibles que estén almacenados. La elección errónea de la clase de almacenamiento en S3, bueno, esto ya es parte de AWS. Bueno, recordando que S3 es un servicio que permite almacenar objetos. Estos objetos, a su vez, tienen clases de almacenamiento diferentes. Y obviamente cada uno tiene un objetivo específico en base a la frecuencia de acceso que nosotros querramos. Por eso que ahí le he puesto una probabilidad de 3 con un impacto de gravedad de 3 también. La modificación inoportuna de políticas en el servicio de IAM de AWS, que obviamente este también es muy sensible y sobre todo está orientado al tema de la seguridad de la información, porque el servicio de IAM nos brinda permisos, privilegios, roles y todo esto se basa en políticas que tanto permiten el acceso o deniegan como tal a los usuarios, obviamente, ¿no? En este caso también a los servicios que van a acceder de manera externa. Y por último, el fallo en el proceso ETL interno dentro de Databricks. ¿Por qué le digo esto? Porque mi proyecto obviamente se basa en un proceso ELT. Sin embargo, internamente también tiene una
parte del trabajo, que es un proceso ETL. Y bueno, obviamente si el fallo dentro de ese proceso ETL llega a ocurrir, pues el nivel de riesgo va a ser importante porque ya no va a haber cómo es que llegue los datos de origen a la fuente de destino para su acceso frecuente. Y esos son los riesgos que podía encontrar en mi proyecto. Gracias. Perfecto, Brian. A ver, entonces, leyendo de matriz, lo más grave es el agotamiento prematuro de créditos. Es el Sí, que tiene mayor impacto de probabilidad. junto con la consistencia de datos también. Claro, está muy cerca, sí. Y ya, ok. Entonces, lo que me falta poner en esa matriz, ya va a ser tarea en todo caso, es el plan de acción para cada uno de esos riesgos, para que se puedan mitigar. Con ellos se mitiga. Eh, pero ya, perfecto. A ver. Ya, genial, gracias. Correcto. José, Gracias. gracias. José, ¿tú tienes algún avance también? Bien, parece que no, no hay problema. En todo caso, bien, siendo las 9, tomemos un break para que puedan ir despejarse y continuamos 9:10, 9:15 máximo. Ya. Bien, vamos a continuar. A ver, necesito voy a detener o a reanudar la presentación. Bien, entonces, nos vemos acá. Vamos a hablar ahora sobre los dominios. En este caso, dominio de personas y una de las tareas propuestas en el ECO, ¿ya? Que es promover el desempeño del equipo mediante la aplicación de la inteligencia artificial emocional, tipo de inteligencia emocional. Y para esto es necesario, bueno, vamos a ver varios conceptos, pero es necesario partir de lo que es inteligencia emocional. Eh, 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 ya. Bueno, vamos al concepto, ¿no? Inteligencia emocional, a ver, y la apunté un ratito. Ya, ahí está. ¿Qué nos dice sobre la inteligencia emocional? Ayuda a comprender sus emociones y la de los demás para ayudar a minimizar los conflictos, ¿sí? Entonces, la inteligencia emocional está relacionada con nuestras emociones y con el entendimiento de aquellas. Es lo que nos dice. La noción de la inteligencia emocional evolucionó en la década de 1990 y ahora se reconoce como un conjunto, dice, conjunto clave de habilidades personales e interpersonales. Eh, y bien, y bueno, lo siguiente es lo que vamos a ir revisando.
El aspecto personal incluye la autoconciencia, está autorregulación y bueno, la motivación, mientras que el lado interpersonal lo comprende las habilidades sociales y la empatía. Bien. Entonces vamos a ir revisando, poner esto acá arriba. Ya. Vamos a ver sobre los elementos de autoconciencia, que es parte del aspecto personal, como se menciona acá en esta definición de inteligencia emocional. Para el caso de autoconciencia tenemos conciencia emocional, autoevaluación precisa y confianza. En lo que viene a ser conciencia emocional, la idea es acá saber qué emociones está sintiendo y cuál es la causa o causas raíz de esos sentimientos, ¿no? Luego, ser consciente de las conexiones entre sus sentimientos, su procesamiento y su comportamiento. Reconocer cómo sus emociones afectan al desempeño, también es importante. Y por último, ser consciente de tus valores y metas rectores y mantenerlos. ¿No? Todo eso está relacionado con conciencia emocional. Luego tenemos autoevaluación precisa. Y en autoevaluación precisa tenemos 3 puntos. O sea, percibir las propias fuerzas y debilidades, tomar conciencia de sus puntos ciegos y saber qué situaciones detonan sus relaciones posteriores. Por último nos queda autoconfianza, y en autoconfianza la idea es expandir opiniones que pueden no ser populares, ¿no? Estar dispuesto a asumir riesgos por lo que cree que es correcto. A ver, entonces todo eso está relacionado con lo que es la autoconciencia, ¿no? Luego tenemos lo que es la autorregulación. Aquí, en ser consciente de sus sentimientos y de lo que los causa, proporciona una base, ¿sí?, que permite manejar y canalizar sus emociones de la manera constructiva y positiva posible. Y para practicar el comportamiento que fortalecerá la relación con sus colaboradores y con la empresa. Bien, entonces, con respecto a los elementos de autorregulación, tenemos lo que es autocontrol, y en el autocontrol se busca mantenerse calmado, tranquilo y apacible bajo presión. Mantenerse enfocado e ingenioso en un entorno estresante y controlar de manera efectiva las emociones precipitadas y destructivas. Entonces el autocontrol está asociado a todo ello, manejo de las emociones. Luego tenemos confiabilidad. Confiabilidad nos dice
ver, falta una última parte que es la autorregulación. Estábamos hablando acerca de... Sí. Ah, ya, confiabilidad, ¿no? El tema de reconocer nuestros propios errores y desafiar la conducta inmoral de los demás. Establecer confianza mediante una reputación de honestidad y credibilidad. Eso no se ve. Bien, entonces para poder cerrar con esta última parte de la sesión, vamos a ver estos conceptos adicionales, habilidades interpersonales y la teoría organizacional. Por respecto a habilidades interpersonales, tenemos lo que es... Vale, está. Entonces tenemos lo que es para el tema de interpretaciones y nos sale interpersonal y de edificio, sale. Bien, entonces para lo que es habilidades interpersonales, ¿no? Tenemos como elementos escucha activa, evolución de estilos de comunicación, inteligencia emocional, entre otros. La vamos a ir detallando en la parte teórica. Con respecto a la escucha activa, la técnica de comunicación que implica reconocer lo que escucha y aclarar el mensaje para confirmar. A ver, hablamos de la escucha activa, ahora vamos con lo que son estilos de comunicación, ¿no? Lo que es inteligencia, ¿dónde está? Acá está. Estilos de comunicación y la evaluación como tal, ¿no? De los estilos de comunicación. Una técnica para identificar el método, formato y contenido preferido de las partes interesadas para las actividades de comunicación planificadas. Con respecto a la inteligencia emocional, es la capacidad de identificar, evaluar y mantener las emociones personales de uno mismo y de otras personas.
A ver, luego tenemos por último, vamos a la inteligencia emocional, influencia, motivación. Influencia, capacidad de... Ah, me falta el puntero. Está. Influencia, capacidad de influir en las personas y puede ser una herramienta poderosa cuando se dirige a un equipo. La motivación, bueno, caso nos menciona que son clave en el entendimiento del rol de gestión. La habilidad o la motivación es lo que mantiene a las personas involucradas y con el deseo de realizar un excelente trabajo. Entonces está muy asociado cuando tenemos algún logro, como se menciona acá, ¿no? Bien. Bueno, conciencia política y transparencia, que también son conceptos importantes para el marco. Bien, vamos con el siguiente concepto que es de teoría organizacional, ¿no? Ya con lo de las habilidades interpersonales, seguramente varios hemos visto algunos de ellos bajo otro concepto, pero finalmente viene a ser lo mismo, ¿no? La teoría organizacional es el estudio de cómo se comportan las personas, los equipos y las organizaciones estudiantil en su lobby o en... A ver, ya, es ese estudio que se menciona. Y bueno, la idea es, bueno, se busca para contar, se utiliza para buscar temas comunes con el fin de maximizar la eficiencia y la productividad. Bien, entonces, para poder continuar con lo que es la teoría organizacional a nivel de esa jerarquía de necesidades, vamos a ver un último concepto que es, bueno, está asociado ya a lo que es la Matrix, ¿no? O a la pirámide. Expertos organizacionales comunes. Nos habla acerca de oh, sí, de lo que les realizo, básicamente. Ya. Y bueno, una de las maneras de ver el tema de eh, organización, expertos organizacionales comunes, o en todo caso, tener un mayor entendimiento de teoría organizacional es justamente como esta pirámide que Maslow lo explicó, ¿no? En la figura tenemos la jerarquía de necesidades de Maslow. Y esta jerarquía viene a ser una teoría popular que ubica las necesidades de una persona en una pirámide. Y la teoría dice que se debe satisfacer una necesidad de nivel inferior antes de poder despertar
en un nivel superior. Bien, a ver, entonces, ¿dónde está? Acá está. Había mencionado acerca de la jerarquía de necesidades Maslow y lo que nos dice la teoría es que para poder alcanzar alguna de las, yo no el término exacto que se usa, una necesidad inferior, de nivel inferior. Para poder satisfacer una necesidad de nivel inferior, tiene que haberse completado esa al menos, ¿no? Y mejor las demás de arriba. Mm, y bueno, hay otras teorías, pero la más popular es la de Maslow. Había puesto acá, mm, yo estoy seguro de que había puesto una info original. A ver. Mm, a ver, hablamos de esto y de esto, ¿no? Bien, vamos a la tarea de en todo caso, ¿ya? Esta vez estamos variando porque la idea es que puedan también combinar la parte teórica y la práctica, ¿no? Las sesiones previas hemos estado como que dejando tareas para que puedan completar, algo así, pero al menos en este grupo sí se está dejando tareas de los entregables que son parte del conocimiento. Y adicionalmente esta plataforma. Bien, a ver, tengo que compartir el link de nuevo un ratito y les comparto pantalla de paso.
Entonces, a ver, vuelvo a la presentación, tarea 5, resolver el caso. Igual también terminen la matriz, ¿ya? La matriz que estamos viendo ahora, terminenla, porque les va a servir como plantilla para futuros proyectos. Terminenla este fin de semana y con ello pueden ir avanzando. Entonces, las tareas son resolver el caso y terminar la tesis. Tengo una consulta respecto al caso. Sí, Sí, el caso es el que lo va a brindar en el Google Docs, ¿cierto? sí, lo estoy pasando el link por acá, por el grupo, y también lo voy a Correcto, proyectar un ratito. correcto. En el tema para presentar o el avance de la otra semana sería nuestra matriz de riesgos completa o en este caso tendríamos que ver cuántos riesgos son los que se plasmarían dentro bueno, de nuestro proyecto, ¿cierto? No hay un número exacto de cuántos riesgos debemos colocar. Correcto. No es que haya un número sugerido ni nada por el estilo. Y de hecho es algo continuo que se evalúa. Eso lo habíamos visto en sesiones también. Correcto. Gracias. Ay, ok. Ya lo envié el caso por el chat, igual, y también aprovecho en compartirlo. Miren, este caso surgió a partir de una entrevista que me realizaron. Es que he reemplazado algunos datos puntuales nomás. Eh,
Bien. Entonces, para poder cerrar la sesión de ahora, les compartí el link y voy a compartir algo que tenemos el caso. De hecho, es un relato que me presentaron en una entrevista, ¿ya? He reemplazado varios datos y para que puedan resolver los inconvenientes. Entonces, bueno, está en inglés el caso y está implementando un nuevo sistema. Tiene algunas dificultades, las cuales van a detallar acá, en cada station. Bien, les estaba compartiendo el caso. Ah, ya, mencioné simplemente, ¿no? Acá hay una parte de descripción de la situación actual. Por acá está. Ah, ya, lo han puesto como conjunto. La parte del seguimiento regulatorio o los controles regulatorios que se tienen, ¿no? Fue un caso en inglés. Si gustan, lo hacen en inglés o si en español, como gusten, pero la idea es tener algo despejado. Eso y qué más. Bien. Seguro cuando van a ir colocando los riesgos que se ven acá, no se olviden de ello. Y eso sería en todo caso por la sesión de hoy. Listo, gracias, Brian. Listo, gracias a usted. Otra semana Buenas estoy noches. presentando un avance también. Gracias. Perfecto, gracias. Chao.